Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Histopia Historia una semana más. Recordamos que además de escucharnos en los diales de Onda Local Andalucía y Radio Ignaja, podéis escucharnos mediante los podcasts que se encuentran en las páginas oficiales y blogs y aplicaciones de estas emisoras, así como en las redes sociales con el mismo nombre del programa y en el blog y la aplicación del programa, como también en las plataformas de audio iVoox, Spreak y YouTube. Seguimos otra semana más en el estado de alarma, con restricciones que se van imponiendo dependiendo del momento y la zona. Por eso sigamos siendo responsables y obedientes a las autoridades sanitarias para poder salir adelante. Pero nosotros ahora vamos a disfrutar, al menos durante una hora, de las historias que tenemos preparados para esta tarde, como Destrucción masiva, la historia de 4 espías españoles en Irak. Conoceremos la ruta de los mogoles, emperadores de la India, y la historia del despoblado de la Sauceda, el pueblo que borró del mapa el bando sublevado en la Guerra Civil Española. ¿Os quedáis con nosotros? Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez en el equipo técnico comenzamos. Comenzamos con una entrevista muy esperada, ya que la última novela de nuestro invitado habla de un hecho histórico muy reciente y que estuvo envuelto en mucha polémica por cómo sucedió. Hablamos de Destrucción masiva, editado por Roca Editorial, y su autor es Fernando Rueda, periodista de investigación y escritor, además de colaborador en La Rosa de los Vientos. Muy buenas, Fernando, y bienvenido de nuevo a Histopia Historia. Hola, Juan Ramón, estoy encantado de estar en tu programa. Nosotros también estamos encantados de que tú apartes de tu tiempo siempre con esa disposición que tienes a la hora de cada vez que podemos conversar sobre historia. Y en este caso tú has escrito tu última novela, Destrucción masiva, que está editada por Roca Editorial. Lo volvemos a repetir para que los oyentes se puedan ir quedando y pudiendo adquirir ese magnífico libro, como hemos hecho. Y lo que te quería preguntar es, Destrucción masiva, para que los oyentes entiendan a qué se refiere, Fernando. Mira, es la historia de 8 agentes españoles que estuvieron trabajando desde algunos de ellos desde incluso casi 3 años antes de la invasión de Irak de 2003 y que, digamos de alguna forma participaron quitando la pandemia en el hecho más importante del siglo XXI, que fue la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, que fue algo que cambió el orden mundial y sobre todo que generó un terrorismo tremendo, ¿no? Es una historia épica porque estos agentes lo entregaron todo, lo dieron todo, hicieron todo. Y bueno, pues al final entregaron hasta su vida por cumplir con su deber, ¿no? Esta es una historia que ocurrió en 2003 cuando yo era subdirector de la revista Tiempo y que yo seguí muy intensamente su historia y a mí me impactó muchísimo, ¿no? Me impactó muchísimo porque era una historia que tenía un montón de vacíos, un montón de huecos, ¿no? Y que me llamaba mucho la atención porque no hay un acontecimiento tan grave en la historia del Servicio Secreto Español como este, y sin embargo todo eran ocultamientos, todo eran mentiras, todo eran cosas extrañas, ¿no? Es una historia que cargué en mi mochila personal y que tardé 15 años en conseguir
quitármela de encima pudiendo publicarla, ¿no? Sí, porque estás hablando de una novela no ficción, estamos hablando de un hecho histórico. Sí. Vale. Porque, claro, la invasión de Irak, o sea, destrucción masiva, se refiere a las armas que buscaban, en este caso, Estados Unidos, Inglaterra y España, si no recuerdo mal, en esa unión que tuvieron para justificar que esa invasión en Irak. Sí, mira, esta historia es una historia que forma parte de algo tremendo, y es que yo durante mucho tiempo estuve investigando esta historia, y yo cada vez, con el paso de los años, cada vez que se cumplía el aniversario, que hace poco se cumplió el asesinato de uno de ellos en octubre, y ahora en noviembre digamos que es la otra parte de ese asesinato, yo siempre publicaba en los aniversarios historias, porque me parecía que aquello era una cosa épica, era una cosa tremenda, ¿no? De parte de la historia de España muy importante. Lo que pasa es que yo pensé en varios momentos publicar un libro, ¿no? De hecho, en el 10º aniversario yo estuve recorriéndome, yo había dejado de trabajar en prensa de una forma fija, y entonces estaba libre, y entonces me dediqué a viajar por toda España a costa de mi dinero y de mi tiempo, buscando a familiares, buscando amigos, buscando la raíz, lo que no sabía, quiénes eran esos espías, porque no sé si te has dado cuenta que se publican muchos libros de espías. Yo he publicado la mayor parte, una gran parte de ellos, y sin embargo se habla poco de los espías, porque como es secreto, todo lo relacionado incluso con su vida no se sabe nada. Entonces yo intenté publicarlo recurriendo a los familiares y a los amigos, pero no encontraba el camino. Y entonces fue hace 2 años cuando mi editora Blanca Rosa Roca me dijo, oye, ¿por qué no publicas esa historia? Y yo decía, joder, me encantaría, pero no sé cómo publicarla, ¿no? Entonces fue ella la que me dijo, ¿por qué no haces un true crime, no? Un true crime que es todo, la historia que cuentas es real, pero con un matiz que te permite, al ser una novela, poder recrear determinadas cosas que tú sabes que ocurrieron así, pero no tienes el detalle de lo que ocurrió, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿por qué el título de destrucción masiva? Pues mira, el título de destrucción masiva, como tú bien has apuntado, tiene que ver, por un lado, con la misión que el gobierno de España encarga a los 2 agentes que antes de la invasión estaban en Irak, que eran Martínez y Bernal. Les encargan que informen si Irak tiene armas de destrucción masiva y si Bin Laden cometió los atentados de las Torres Gemelas con el apoyo de Saddam Hussein. Los 2 agentes destinados en Irak saben perfectamente que Estados Unidos está de campaña, que la CIA dice que sí hay armas de destrucción masiva y hace la vinculación de Bin Laden con este. El MI6 lo mismo. Y ellos, sin embargo, lo que informan es que no hay ninguna prueba de que haya armas de destrucción masiva y que Bin Laden y Saddam Hussein se llevan a matar, que es imposible. Es decir, van a la contra. Y sin embargo ven y contemplan como el presidente del gobierno, al cual informan a través obviamente, del CNI, que utiliza también otras fuentes, dice exactamente lo contrario de lo que ellos. Es decir, prefiere creer a la CIA y al MI6 antes que creer a ellos. Eso es lo que relatas tú básicamente en tu libro, novelándolo, ¿no? Y es muy interesante porque el trabajo que ellos desempeñan en Irak, dentro de esas circunstancias, incluso ya casi llegando a la invasión, es bastante estresante, no solamente porque tienen que vivir en una ciudad así, sino porque al ser espías ellos también son espiados y tienen que encontrar esas fuentes que son fidedignas para que digan exactamente lo que ponen en sus informes, que es lo que tú relatas, ¿no? Sí, esta es una historia que, como yo te he dicho, después de 17 años, yo no solamente quería contar ese gran acontecimiento que fue la invasión de Irak y la participación de los espías españoles. Yo también quería contar la historia de estos espías. Uh-huh. Quería contar quiénes eran y quería contar cuál era su relación con el servicio, cuál era la relación con su familia. Es decir, cosas de estas que en España no se saben. Pero, escucha, también quería contar qué es lo que habían hecho. Porque Martínez y Bernal fueron destinados años antes de que ocurriera la invasión a Irak.
Y ellos eran agentes de campo, gente que tenía que conseguir información y tenía que conseguirla estando perseguidos permanentemente por agentes de la Mujadala, que lo que pretendían era saber lo que hacían en cada momento. Es decir, eran como esos espías que vemos americanos que van a Rusia y que saben que tienen a los espías de la KGB detrás cada momento. Bueno, pues ellos lo tenían en un país en el que no había, era una dictadura, no había respeto a los derechos humanos. Ellos se relacionaban con la Mujadala también, pero se relacionaban con grupos terroristas de una ideología, con los chiitas, se relacionaban con todo el mundo, ¿no? Y hacían un trabajo muy desconocido del espionaje. Por eso he querido contar esa parte de la historia. Luego es verdad que aparecen otros agentes que están ahí y que en realidad son agentes operativos, auténticos James Bond, que uno de ellos, Carlos, por ejemplo, se dedicaba a perseguir a la gente de Al Qaeda que estaba ahí, se dedicaba a perseguir a terroristas, y lo hacía con un coche que era un taxi al cual le había cambiado la matrícula y que tenía un radiocassette que le permitía escuchar a Joaquín Sabina, ¿no? Bueno, tú has hablado de Bernal y de Martínez, pero también luego volvieron hasta 8, ¿no? Fueron los integrantes dentro de esta novela tuya. Bueno, esta es una historia que no vamos a adelantar para mucha gente que no lo sepa. Vale. Pero cuando se produce, antes de la invasión están estos dos, ¿no? Que tienen una historia fantástica, ¿no? Uh-huh. Pero luego, cuando se produce la invasión y los dos vuelven, uh-huh, y el gobierno Aznar decide enviar tropas supuestamente a una misión de pacificación, de lucha contra el terrorismo. En realidad iban a la guerra, le llamaran como le llamaran, ¿no? Y entonces lo que hacen es aumentar los equipos, y entonces lo que hacen es que crean 2 equipos de protección de las tropas españolas, con lo cual son 4 agentes más, ¿no? Y que mandan. Y lo que pasa es que posteriormente aparecerán los agentes que van a revelar a los cuatro agentes, ¿no? Porque estos van a estar varios meses. Es decir, que hay un momento en el que se juntan muchos más agentes del CNI en Irak por un periodo de tiempo, que es cuando tienen lugar algunos acontecimientos importantes. Fíjate, Fernando, tú has apuntado desde primera hora de que es uno de los hechos más relevantes que se han producido en el siglo XXI, aunque es verdad que llevamos pocas décadas, pero la verdad es que este siglo está siendo muy fructífero en eso de acontecimientos históricos, ¿no? Sobre todo a partir de los atentados del 11S. Pero ¿sería la consecuencia, entonces, tú estás apuntando que este hecho de la invasión de Irak es la consecuencia de todo lo que se está moviendo en el tema de terrorismo? Yo creo que eso está súper claro, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, es verdad que el terrorismo ya estaba funcionando a finales del siglo pasado. Uh-huh. Lo que pasa es que hay algo que lo cambia, que lo cambia. Yo no digo que a favor o en contra, ¿vale? Yo, uh-huh, como periodista hilo y relaciono, ¿no? Se producen los atentados de las Torres Gemelas en el 2001, después se produce la invasión de Afganistán y después se produce la invasión de Irak. Y es verdad que eso genera un terrorismo internacional, un apoyo a Bin Laden, genera movimientos terroristas. Durante muchos años Irak y Afganistán han estado y siguen estando, ¿no? En conflicto, que se crea el Estado Islámico. Hay que reconocer que ahí el mapa mundial cambia en el aspecto del terrorismo islamista, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que el libro es un libro de espías, es un libro en el cual solamente que basado en hechos reales, ¿no? Sí. Lo que pasa es que al estarlo basado en hechos reales, para comprender lo que pasan nuestros espías, el trabajo de nuestros espías, es importante obtener algunos datos, como el que tú ya me has preguntado, sobre el tema de destrucción masiva, pero también sobre otros, ¿no? Como por ejemplo, que esto es investigación periodística, es decir, ¿por qué Estados Unidos invade Irak, ¿no? Porque Afganistán tenía una justificación, porque ahí estaba escondido Bin Laden,
pero y lo de Irak no tenía mucha justificación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera algunas cosas y algunos detalles que yo voy explicando en el libro, que son tremendos, como por ejemplo, solo cuento un detalle, ¿no? Y es que Irak, Saddam Hussein, había colocado su petróleo, que no lo podía vender porque estaba bajo veto de las Naciones Unidas, ya lo había colocado para cuando le levantaran el veto a Francia, a Rusia y a China. Y Estados Unidos, cuando se enteró de eso, dijo, vamos, y unas narices vas a hacer eso. Al final yo he sido el que ha estado en las guerras pasadas, yo he estado en estas cosas, y al final los que se van a beneficiar son estos países, ¿no? Por eso es por lo que muchas veces se dice, en este conflicto y en otros, ¿no?, que muchas guerras lo que tienen detrás es una justificación económica, ¿no? Y en este caso, claramente, yo creo que fue una guerra para quedarse con el petróleo. Sí, porque también se estuvo hablando de que parecía como era una venganza, ¿no?, de su padre en la guerra del Golfo, pero yo creo que eso son muchas especulaciones, ¿no, Fernando? Bueno, lo que estaba claro es que Bush padre no llegó a rematar una invasión en la guerra anterior, ¿no?, que había habido, y él, bueno, pues se lanzó a eso. Yo creo que todas estas cosas son humanas y participan, ¿no? Siempre. Pero la motivación de poner esa maquinaria fue sin duda el tema del petróleo y el tema de bueno, pues otros adláteres como controlar la zona esa del Golfo, probar nuevas armas, yo qué sé, sí. Es decir, pero eso, digamos que son cosas aleatorias que se aprovechan para eso. Claro. Fíjate, en la novela, lo que la estamos leyendo, a medida que tú has estado explicando cómo has querido hacer la novela y cómo lo has hecho y la diferencia que hay de tu novela a otras novelas que son de espías, es verdad. O sea, tú te centras más en lo que es en el trabajo de estos funcionarios, que en este caso son funcionarios militares, de estos espías. Te basas en su vida, en cómo tienen que hacerlo, en cómo pueden hacer el trabajo, y cuáles son las trabas que se les pone, cuáles son los éxitos que llegan a conseguir. Todo eso dentro de tu investigación, cómo has llegado a poder encajarlo todo, porque me imagino que cada vez que te contaran algo, tú descubrieras algo, removería un poco todo lo que tú tenías entendido como es este tema, ¿no? Ya. Estar de tanto tiempo esperando para descubrir una historia te permite una cosa, acumular mucha información. Vale. Quiero decir que yo tenía mucha información acumulada, tenía muchos detalles, tenía muchas cosas de estas que hacen que una novela, digamos, pueda reflejar, como las novelas de John le Carré, puedan reflejar un poco el ambiente y las características del ambiente que les rodea y sobre todo las características de la personalidad de los personajes, ¿no? Este libro me ha costado mucho porque después de tantos años yo he estado de verdad con tanta gente, con tantas familias, con tantos amigos, que llega un momento en que cuando yo estaba escribiendo solo y reflejaba las ideas, las cosas que me habían contado, las escenas, a mí me parecía tremendamente duro. Es decir, me parecía de verdad que yo me emocionaba yo solo. Es decir, un poco, no me había pasado nunca, ¿no? Me emocionaba recordando lo que habían pasado, lo que sufrían. Y metiéndote en el personaje decías, joder, esto es la repera, ¿no? ¿Cómo podía ser? Pero fíjate, yo había tratado de hacer un true crime, entonces, conmigo mismo, y entonces, cuando yo estaba escribiendo el true crime, me di cuenta de algo tremendo, ¿no? Y es que el final de la historia como tal es un final horroroso. Más allá de los tiros, más allá de eso, lo que pasa después, el maltrato que se les da, los errores cometidos por el servicio secreto, el mal comportamiento del gobierno, el olvido al que son sometidos por la sociedad, era absolutamente tremendo. Yo decía esto, y perdóname la expresión, pero yo me lo decía para mí mismo, el final es una puta mierda. Y entonces yo llegué a un momento en el que, sabiendo que estaba haciendo una narración para que todo el mundo se aclare como John le Carré, llegó un momento que dije, esto no puede ser el final. Y entonces hice un epílogo
que son más de 100 páginas, en el cual se lee todo seguido y la gente que lo ha leído no nota diferencia, pero pone epílogo. Y explico al principio que el epílogo pertenece exclusivamente a la imaginación del autor. Es verdad que me baso en algunas palabras, en algunas ideas, de alguien que me contó que eso podía haber sido, no como yo lo cuento, pero parecido, ¿no? Y entonces ahí hago ese final tipo, para aclararnos, más Frederick Forsyth, más acción, más esto, porque me parecía absolutamente injusto cuál fue el final oficial de esta historia. No lo podía hacer, es decir, que dices, después de que haces un truqueo, bueno, pues el final, como no puedo decir, reconozco, es mi imaginación, pero yo creo que es el final que realmente debería haber pasado, si es que no ha pasado, y es el final que se merecen 8 héroes, que lo dan todo, que lo entregan todo, que se juegan la vida y que los trata mal el servicio, los trata mal el gobierno. Es decir, algo de verdad tan deleznable que yo creo que ese final hace justicia a 8 héroes, ¿no? Pues con esto, Fernando, te agradecemos mucho el ratito que tú has estado por esta última y emocionante respuesta que tú nos has dado, porque se te nota la emotividad en este libro, y apreciamos mucho el ratito que has estado. ¿Te parece si recordamos Destrucción Masiva, editado por Roca Editorial? No queremos desvelar más, queremos que los oyentes puedan disfrutar de la lectura como lo estamos haciendo, lo que lo estamos leyendo. Enhorabuena por ello. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti y hasta la próxima cuando quieras. Un abrazo fuerte, Juan Ramón. Onda local de Andalucía. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. A continuación, nos vamos de viaje de la mano de Luis Mazarrasa, que es periodista y escritor. Ha publicado ya 3 libros de viaje y una novela histórica, también unas 50 guías de viaje azul, como también que ha trabajado y colaborado en El País, en El Independiente, en El Mundo, en Interview, en ABC, en la cadena SER en Palestina e Israel, y también ha publicado decenas de reportajes en revistas como Viajar, Geo, Grandes Viajes. Está con nosotros porque en uno de esos 3 libros, el tercero, se llama La Ruta de los Mogoles, editado por Almuzara. Muy buenas, Luis, bienvenido a Histopia Historia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos porque nos interesa mucho tu libro, porque es un libro completamente distinto en el sentido de la ruta de los mogoles. Que te voy a hacer la pregunta, ¿los mogoles y los mongoles son lo mismo o no tienen nada que ver? Pues no son los mismos, pero sí tienen algo que ver, ¿no? Digamos que los mogoles son como los bisnietos de los mongoles, ¿no? O sea, los mongoles que todo el mundo los conoce, por eso muchas veces mi libro lo confunde un poco la gente, dice los mongoles y tal, porque son mucho más conocidos por Gengis Khan fundamentalmente, ¿no? Y que crearon este gran imperio desde China hasta las puertas de Viena y tal, ¿no? Entonces los mongoles son descendientes de una rama de los mongoles. O sea, cuando Gengis Khan o Gengis Khan, que yo prefiero llamarle con J, que era el nombre original, cuando muere, pues reparte un poco el imperio entre sus muchos hijos, y entonces los mogoles, digamos que son descendientes de uno de los hijos de Gengis Khan, que el territorio que le corresponde es adyacente y parte de lo que hoy es Uzbekistán. Entonces, para diferenciarse un poco de su padre y tal, le llaman Mogulistán, sin la N, ¿no? Y entonces ya los sucesivos caudillos a lo largo de los 200 años siguientes son mogoles, están emparentados, son, digamos, los bisnietos, ¿no? Y bueno, luego el primer emperador mogol el primer caudillo que luego se hace emperador mogol de la India en el siglo XVI, ese desciende tanto de Gengis Khan de los mongoles como de Tamerlán, que era un timúrida. O sea, Tamerlán era un turco que también descendía, porque no descendía, pero estaba casado con una descendiente de Gengis Khan. Así que a ellos les viene la herencia de los mongoles por 2 lados, por el bisabuelo paterno y por el bisabuelo materno, digamos.
Oye, pues es muy interesante hacer esa pequeña gran diferencia con respecto a los mogoles y los mongoles. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos en tu libro. ¿Qué podemos ver en la ruta de los mogoles? Bueno, yo he hecho como 13 o 14 viajes a India, bastante largos, algunos de ellos, ¿no? Y entonces esto es una ruta que yo he seguido desde que los mogoles son expulsados de Samarcanda, en el actual Uzbekistán, que era para ellos su ciudad mítica, ¿no? Su ciudad fetiche, o sea, su referencia cultural. Ellos la pierden por tercera vez a manos de una tribu que llega del norte y que precisamente son los uzbecos, que son los que se quedaron con ese territorio y por eso hoy se llama Uzbekistán. Bueno, ellos cuando pierden Uzbekistán, pues se instalan de momento en Kabul, en una parte de Afganistán, donde Babur, el caudillo de ellos, de los mogoles, se hace pues el emir de Afganistán, pero Afganistán es un territorio que él está muy a gusto por el clima, por las montañas, por todo, pero por la comida también, pero es muy pobre, no le da para dar de comer a su ejército, ¿no? Y ahí el ejército le sigue fundamentalmente por lealtad, pero la lealtad ahí hay que pagarla, ¿no? Entonces, ha escuchado hablar de las ciudades de India, lo ricas que son. En aquella época India era de los países más ricos del mundo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, de mediados del siglo XVI. Y entonces, él invade el norte de India. Él se agarra a una cláusula un poco absurda, que es que 300 años antes, o unos 240 años antes, su bisabuelo Tamerlán había conquistado Delhi, lo había saqueado, y había dejado un gobernador en Delhi, ¿no? Y se había ido. Pero bueno, pasan 250 años, ese gobernador ya pues no está y tal, y ahora lo que hay en Delhi es un sultanato musulmán que domina parte del norte de India, ¿no? Entonces Babur, el primer emperador mogol, lo que le dice al sultán Ibrahim Lodi, que dado que su bisabuelo había conquistado Delhi y había dejado un gobernador, pues que la ha heredado y que le corresponde ese territorio, y se lo ofrece a cambio de un halcón. Dice que le regala un halcón, pero que tiene que rendirse. El Lodi no se rinde porque tiene un ejército más numeroso, pero Babur tiene algunas armas de fuego que ha conseguido, algunos cañones y tal, que ha conseguido a través del Shah de Irán, que es amigo suyo, y aparte que a su vez se lo ha solicitado al sultán de Turquía, ¿no? Entonces, bueno, los mogoles toman Delhi, derrotan al sultanato de Delhi, van conquistando el norte y el centro de la India, y a lo largo de 300 años que dura su imperio, hasta que lo deponen los ingleses, pues se apoderan de todo lo que es el Indostán, de Bangladesh, de parte de Pakistán, de parte de Afganistán. Bueno, entonces yo lo que he hecho es seguir la ruta desde Samarcanda, porque ellos llevan toda su herencia cultural, lo llevan desde la mítica ciudad de la Ruta de la Seda, ¿no? De Bujara, de Samarcanda. Bueno, entonces yo he seguido la ruta de los mogoles pues desde que son expulsados de Samarcanda hasta que toman Delhi, y luego van tomando Agra, Gwalior, el centro de India, el este, tal, se van expandiendo hasta Bengala y llegan hasta el sur. Entonces, es una clásica literatura de viajes en el que yo llego a una ciudad, pongamos que llego a Agra, ¿no? Cuento cómo se construyó el Taj Mahal, por qué, la historia, también la leyenda, qué sucedió, tal, y luego inmediatamente paso a contar cómo es Agra hoy, cómo lo veo hoy, ¿no? Uh-huh. Y eso pues lo hago con todo, siguiendo un poco el recorrido de los fundamentalmente, de algunos más, pero fundamentalmente de los 6 primeros emperadores mogoles, que son los 6 grandes caudillos que unifican y toman todo el Indostán, ¿no? Oye, qué historia más interesante. Entonces nos relatas un poco la historia desde que comienza la ciudad, cómo era, y ahora nos relatas también lo que tú estás viendo actualmente y cómo es la ciudad. Sí, o sea, yo voy siguiendo una ruta donde ha ocurrido, o sea, o bien porque han dejado importantes monumentos como pues el Fuerte Rojo de Delhi, el Fuerte de Agra, el Taj Mahal, ciudades donde han conquistado, donde han dejado una mezquita impresionante que aún está, o grupos de tumbas y tal, ¿no? O ciudades donde sucedió una batalla trascendental, una conquista, hechos o una boda de un emperador con una princesa. Y entonces, siguiendo un poco, es seguir el legado que los mogoles dejaron en la India, ¿no? Que trajeron de Asia Central. A mí me parecía muy interesante porque siempre pensamos, el Taj Mahal, ¿no? Pues es un monumento indio. Bueno, es un monumento, en realidad es un monumento, por supuesto es indio porque se ha hecho y tiene elementos indios,
pero está basado absolutamente en los cánones arquitectónicos de Samarcanda, ¿no? Si uno compara el Taj Mahal con la foto de la famosa plaza del Registán en Samarcanda, pues ve que es la misma estructura, ¿no? O sea, una puerta que se llama Pistak, una puerta rectangular, 2 minaretes que lo flanquean, una cúpula bulbosa, normalmente azulejos tallados, incrustados en el monumento. Bueno, todo eso lo traen los mogoles de Samarcanda, pero a su vez a Samarcanda llevaron los persas, porque si vuelves a comparar esa arquitectura con una mezquita hoy o una madrasa, una escuela coránica de Isfahán, por ejemplo, es exactamente el mismo canon, ¿no? Porque cuando los mogoles dominan toda esa zona de lo que hoy es Uzbekistán, sobre todo sus bisabuelos, los mongoles, ellos tenían un complejo un poco ante los persas, que era la gran cultura de la zona, tenían un poco, digamos, complejo de catetos, ¿no? Porque ellos eran muy brutos, los mongoles conquistaban todo, arrasaban todas las ciudades, pero eran incapaz de crear cultura, digamos, ¿no? Sobre todo de embellecer una ciudad en vez de destruirlas. Entonces, Tamerlán es el primero que destruye todas las ciudades, pero embellece Samarcanda, ¿no? Él vence a los persas, pero se lleva a los cautivos persas, a los mejores arquitectos, pintores, escultores, artesanos, forjadores, y hace ese pedazo de ciudad que es Samarcanda, ¿no? Fue casi la ciudad más mítica de la Ruta de la Seda. Uh-huh. Bueno, los mogoles son herederos de toda esa herencia, y es la que llevan a India, ¿no? Junto con otras cosas. Uno en la India va a un restaurante y pone Mughal Kitchen, ¿no? Con cocina del norte, es cocina mogol, ¿no? Platos como el kebab, estos postres de dulzones de la India, uh-huh. Las costumbres de los frutos secos, todo eso pues es un legado gastronómico que llevan los mogoles de Asia Central a India, ¿no? O sea que aparte de la arquitectura, del estilo arquitectónico, de la comida, importan la poesía de Persia, el ritual de la corte, son todas muchas costumbres. Entonces, a mí lo que me interesó es dar a conocer en España que todas esas cosas que un viajero español ve en India, bueno, que sepa que el origen, es una gran herencia cultural de Samarcanda, o de Persia, mejor dicho, vía Samarcanda. Ajá. Bueno, tú has dicho que estuvieron durante 300 años, ¿no? Como imperio, como reino. Sí, ellos conquistan hacia 1500, me confundo un año para arriba para abajo, pero creo que es 1550, Babur toma Delhi, la parte noroeste, digamos, de India. Uh-huh. Los sucesivos emperadores, sobre todo los 6 primeros, lo van expandiendo, y entonces el último emperador nominalmente cae en 1858, cuando lo derrocan los británicos, ¿no? Los ingleses. Uh-huh. Los últimos emperadores mogoles, ya los últimos de los 70 años anteriores o 80 años anteriores a 1858, ya son casi unas meras marionetas en manos de los británicos. Los británicos se van quedando poco a poco con la India mediante triquiñuelas, engaños, mediante matanzas y malas artes, y sobre todo esquilman regiones como Bengala, que entonces, otra cosa que muy poca gente conoce, ¿no? En el siglo XVIII había una ciudad, hoy he estado yo, y hoy es un pueblecito que se llama Murshidabad, que tenía el mayor Producto Interior Bruto del mundo. Bueno, la India ya era el mayor PIB del mundo en el siglo XVII, ¿no? Pero Murshidabad era la ciudad más rica del mundo, por motivos especialmente por el algodón, por el sistema bancario, por sus fábricas de textiles. Los británicos se lo quedan por la cara, ¿no? Se los van arramplando con todo. Entonces, la Compañía Británica de las Indias, que tiene mucho poder porque es un movimiento militar, tiene el apoyo de Londres, o sea, al principio no es formalmente Imperio Británico, pero es una compañía absolutamente comercial, absolutamente al servicio de los británicos, pues se va quedando con todo, y al final, siendo ya más poderosa que los indios, que estaban todos bastante divididos, bueno, pues ellos son los que le imponen, el emperador se va sucediendo de padres a hijos, pero los británicos marcan la política, ¿no? Incluso deciden quién es el príncipe heredero, deciden con quién se tiene que casar, y al final el emperador es una mera marioneta, ¿no? Uh-huh. Así hasta el último emperador, que es en 1858, se produce un motín en la India, el motín de los cipayos, que ahora en India le llaman la Primera Guerra de Independencia, que los indios se sublevan contra los británicos. El emperador se une a la rebelión porque es su pueblo,
aunque él se opone absolutamente a las matanzas por parte de los indios a los británicos que pillan, pero bueno, los británicos en un dan la vuelta a la situación, derrotan la revuelta, y al último emperador, que era un tipo estupendo, era un poeta, amante de las artes, era un gran tipo que no podía hacer nada porque está cogido de pies y manos, y le juzgan por traición, por haberse puesto del lado de su pueblo, o sea que eso es insólito. Y entonces derrocan el imperio, el emperador lo exilian en Rangún, la actual Yangon, la capital de Birmania, y ya el imperio británico ya no es la Compañía Británica de las Indias, sino el imperio británico directamente se queda con la India, ¿no? Una historia, por eso cuando algunos guiris nos dicen que si los españoles en América hace 500 años y tal, bueno, en fechas tan cercanas como 1858, los británicos fusilan a 4.000 civiles en Delhi, simplemente por haber apoyado la rebelión de su pueblo, ¿no? Uh-huh. En 1905, los británicos, hay una manifestación pacífica en Amritsar, en la capital del Punjab, donde está el templo dorado de los Sikhs, una manifestación pacífica por la independencia, y ametrallan a 400 manifestantes, asesinan a 400 manifestantes. Es que yo muchas veces me planteo qué hubiera pasado si España en 1850, o sea, un poco antes de la independencia de México, el ejército español ametrallado a 400 mexicanos que se manifestaban, ¿no? Hubiera asesinado a 4.000 civiles en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces son hechos que muchas veces en España no conocemos y que me gusta también darlos a conocer y, bueno, para cuando viene un guiri a darnos la vara con el Imperio Español y tal, contar, por ejemplo, las burradas que hicieron los británicos en muchos sitios, en este caso en la India, ¿no? Hasta tiempos muy recientes, porque los británicos han estado en India hasta 1948. Pues, Luis, qué pedazo de historia nos has contado y estamos deseosos de poder comprar ahora el libro porque nos has abierto el apetito. Sí. Así que lo recordamos, La ruta de los mogoles, editado por Almuzara, para que nosotros ahora podamos disfrutar mucho más, porque claro, tenemos los minutos reducidos, pero para disfrutar mucho más de todo lo que tú has visto y de la historia, ese pedazo de historia que tú has contado. Quería aclarar una cosa, o sea, el libro tiene mucho de cultura, de historia, de política y tal, pero fundamentalmente es un libro de viajes. O sea, es un libro de un viajero que va también, aparte de todas las referencias históricas, culturales, artísticas, religiosas, un viajero que va anotando sus impresiones del país, ¿no? Cómo come la gente, qué le cuenta a uno, por qué se enfada a otro, cómo se canta, cómo se baila, cómo se disfruta de las playas, del yoga, de los parques nacionales donde se pueden ver los últimos tigres de Bengala del planeta. En fin, que fundamentalmente es un libro de viajes, ¿no? Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros, haber apartado un ratito de tu tiempo para poder enseñarnos esta historia tan interesante, La ruta de los mogoles. Te damos muchísimas gracias por ello. Bueno, un placer. Muchas gracias a ti, Ramón. Un abrazo muy fuerte. Onda local de Andalucía. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Pues mi casa estaba al lado de un río. Era al entrar la Suceda. Y estaba el río en la misma puerta. Que mi madre se ponía la gallina en la misma puerta. Y me acuerdo un día que estaba yo tirando chinito arriba de una pedra a mi madre que estaba lavando. Eso va a salir ahí todo. Oh. Y teníamos nuestro huerto, teníamos nuestras gallinas, teníamos los cochinos, teníamos de todo allí. Que en clase de pobres no estábamos muy malamente. Y ya vino la guerra y lo tiró todo. La Sauceda era un pueblo. Ahí estaba su iglesia, estaba todo, era un pueblo. Y entonces pues había muchísimas familias, o de carboneros, de trabajadores, para escorzar, que era lo único que había en el campo, el trabajo de las escorzas, el carbón, arrancar las cepas de brezo que también se vendían, las corrucas, todas esas cosas. Había muchas familias que comían de eso. Hemos escuchado este corte del documental La Sauceda de la Utopía, el error, emitido por Canal Sur, porque hace unas semanas tuve el privilegio de pasear por el Parque Natural de Alcornocales, que está en la zona de Cádiz, y disfrutar de una buena comida en la venta del puerto de Galí.
Bueno, pues estando allí fuimos a visitar el despoblado de la Sauceda y me contaron una historia que no puedo dejar pasar y quiero comentarla en este programa porque merece la pena. Es un lugar excepcional de naturaleza al 100%. Por eso hemos invitado al doctor en Historia, tutor de la UNED en el aula de Olvera que pertenece al centro de Cádiz, Fernando Sigler, para que nos lo cuente. Muy buenas tardes, Fernando, y bienvenido a Histopia Historia. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí con nosotros para contarnos esta historia, porque lo primero que quería preguntarle es ¿por qué se llama Despoblado de la Sauceda y el porqué de ese nombre? Bueno, la zona de la Sauceda es un valle que tenía entonces y tiene actualmente un diseminado poblacional y hay varias teorías sobre el origen de la palabra Sauceda. Algunas personas creen que se identificaba con el hecho de que hubiera sauces en esta zona, pero también hay otra teoría que parece que tiene más fundamento y es que se refiere al hecho de que era una zona de refugio tradicionalmente de personas desahuciadas. Entonces de ahí se derivaría el topónimo de Sauceda. Y despoblado porque realmente ahí ocurrió un fenómeno histórico trágico que fue la desaparición literal de un núcleo habitado, con motivo de un bombardeo que se produjo en el otoño de 1936. Es decir, en aquella época, hablamos de otoño del año 36, en la zona de la Sauceda había 12 núcleos poblados y uno de ellos se llamaba concretamente Sauceda. Entonces ahí había un núcleo habitado de unas 105 personas y en el 31 de octubre de 1966, en el contexto del avance de las tropas sublevadas hacia la parte oriental de la provincia de Cádiz, pues se produjo un bombardeo que provocó la huida de los habitantes y la destrucción completa de todo el núcleo. Por eso se dice despoblado, porque se despobló, pero de una manera forzada. Bueno, sí. La verdad es que hay muchos núcleos por la geografía de la península que han sido despoblados, pero la mayoría los conocemos por el pantano, pero por un bombardeo es interesante que haya pasado. Bueno, cuando queremos acceder a este núcleo ahora, algo maravilloso en el sentido porque cuando pasas y subes por esa naturaleza tremenda y llegas a lo que es el antiguo núcleo de ese pueblo, cuéntanos un poquito, ¿se accedía de la misma forma? ¿Era tal y como nosotros nos lo podemos encontrar ahora? Bueno, hay que decir para las personas que no conozcan la zona que esta es un valle que está limítrofe, realmente pertenece a la provincia de Málaga, pero es limítrofe con la provincia de Cádiz. Es justamente limítrofe. Entonces, realmente ahí lo que se produjo en el verano otoño del año 36 fue que se convirtió en el último refugio de las personas que huían de los núcleos que iban siendo tomados por las fuerzas rebeldes contra la República, y en esa huida el camino natural, estoy hablando de zonas como por ejemplo las pedanías de Jerez de la Frontera, parte de la Sierra de Cádiz como Ubrique, pues el camino natural era la Sauceda, porque todavía era zona gubernamental y además era la zona de entrada hacia Málaga capital, que aún permanecía bajo control de la República. Entonces, digamos que se convirtió simbólicamente en el último núcleo de defensa de la República en esta zona de la provincia de Cádiz. El acceso actual es por la carretera que proviene de eso, del puerto de Cádiz, que es a partir de la confluencia de la carretera que va de Jerez a Corte de la Frontera, hay un cruce, y ahí ese cruce se dirige hacia Jimena de la Frontera. Pues a unos 6 kilómetros de ese cruce está la entrada a la actual zona que hoy día es una zona recreativa llamada La Sauceda. Pero en aquella época esta zona fue, el acceso se visualiza por la forma en que fue tomado por las tropas rebeldes. Este valle fue tomado por 4 columnas rebeldes que procedían de 4 puntos geográficos distintos. Hicieron una operación envolvente y tras un bombardeo del que ya he hablado, que fue el 31 de octubre, se produjo la entrada de las tropas terrestres y procedentes de 4 puntos. Uno era Alcalá de los Azules, otro era Jimena,
otro era Ubrique y otro era la zona de Cortes. Entonces, eran digamos, los accesos de aquella época. No eran carreteras como hoy día, eran caminos, y fueron los que siguieron las tropas sublevadas para tomar esta zona. Ajá, fíjate, qué interesante. Bueno, claro, yo lo tengo ahora mismo muy muy fresco en mi memoria, porque claro, al visitarlo, conforme va hablando, pues voy recordando ciertos parajes. Pero claro, ahora se produce el hecho histórico fatal, el que está comentando, el bombardeo, las tropas terrestres, el 31 de octubre de 1936. Pero por lo que cuenta en el documental, y el documental expresa ese que hemos citado anteriormente, Fernando, hay un ensañamiento terrible por parte del alférez o comandante, en fin, de la persona que estaba al mando de la columna que llegó allí, ¿no? ¿Por qué tanto ensañamiento? Sí, hubo 4 columnas, pero una de ellas, la procedente de Ubrique, la comandaba el alférez de la Guardia Civil, que era el comandante de puesto de esta villa, José Robles Ales, que fue el que se introdujo en esta zona, pero a través de una finca muy próxima que se llama El Marrufo, que pertenece realmente al término municipal de Jerez de la Frontera, pero está en la provincia de Cádiz, justo en el límite con la de Málaga, porque eran zonas limítrofes. Entonces, en esta finca, que era de propiedad privada de una familia jerezana, los procedentes de Grazalema, sus ancestros, los guerreros, pues en esta finca instaló un acuartelamiento militar, y entonces las personas que fueron desalojadas de la Sauceda fueron aprisionadas y llevadas al Marrufo, que se convirtió realmente en un campo de concentración. Ahí hubo una concentración de personas, cientos de personas probablemente, y el comandante de puesto de Ubrique, que era el alférez José Robles, pues fue el que comandó este acuartelamiento, y ahí se produjeron torturas y se produjeron asesinatos. En el año 2012 se hizo la primera exhumación, previa a unas catas que se hicieron en 2011, y en estas exhumaciones de 2012 se localizaron 7 fosas comunes con 28 cuerpos, con signos de violencia. Claro, se supone que hubo más represaliados, y de hecho cuando se hizo esta campaña de exhumación, pues llegaron testimonios de familiares además de algunos documentos de archivo que nos llevan a pensar que al menos en toda esta zona, en esta parte del valle, hubo 55 personas fusiladas. Tenemos otros datos complementarios, como por ejemplo que la columna que entró por la zona de la Sauceda del propio pueblo cometió se produjo la baja de 50 personas que defendían la República, y en la otra zona hubo también 20 muertos en los defensores del Marrufo. Es decir, que estamos hablando de una cifra de al menos más de un centenar de personas fallecidas trágicamente como consecuencia de la invasión por parte de las tropas sublevadas. Bueno, y sí, se produjo, bueno, nosotros hemos estudiado se produjo ese ensañamiento porque por lo que decía, porque como era el último refugio republicano en esta zona, eso impedía que las tropas sublevadas tuvieran el control seguro de la línea férrea de Ronda a Algeciras, y además eso impedía la penetración de las tropas sublevadas hacia Málaga para tomar la capital de la provincia malagueña, que todavía estaba en manos de la República. O sea que era un lugar muy estratégico, fuera de todo control, está muy lejos de cualquier centro urbano, y por lo tanto ahí se cometieron crímenes horrendos. Además de la desaparición literal de un pueblo entero, que se supone que eso es de unos delitos más graves que contempla la legislación internacional, hacer desaparecer del mapa un núcleo poblado. A eso me refiero, porque entiendo, en una guerra, sea civil o sea internacional, da igual, en una guerra, lo normal es que luchen entre personas que normalmente sean de ejército o personas que tengan armas para poder rebelarse contra lo que hay. Vale, yo eso lo entiendo, pero un pueblo entero, ¿a qué se dedicaba ese pueblo para tener tanto ensañamiento con él?
Porque un pueblo Sí, agrícola, ¿no? Pero era lo que simbolizaba. Es decir, un pueblo agrícola que tenía economía ganadera, economía forestal y una economía de supervivencia. Pero no era por el problema, bueno, si realmente la sociedad es un lugar muy rico, de una gran riqueza forestal, una gran riqueza agropecuaria. Entonces sí, es una zona muy rica. Pero lo que ocurre es que en este caso era por su posición estratégica y lo que significaba el hecho de que los sublevados no podían permitir que en su retaguardia hubiera un núcleo poblacional resistente, defensora de la República. Entonces, ese era el leitmotiv de los sublevados, era eliminar este obstáculo que se oponía para el control de la línea férrea hacia el campo de Gibraltar, desde la serranía de Ronda. Vale. Bueno, y todas las fosas comunes, Fernando, ¿las habéis encontrado en el Cortijo Marrufo o están diseminadas porque, no sé, me parece que has dicho que había 4 columnas, que cada uno entró por un sitio? Exactamente. Sí, bueno, es que lo que pasa es que solamente se ha hecho el trabajo arqueológico solamente se ha hecho en la finca del Marrufo, puesto que había una tradición oral que decía que en esa finca se sabía, ¿no?, que había fosas comunes. Entonces fue a partir de testimonios personales de descendientes de las víctimas por lo que se hizo esta exhumación en esta finca en concreto, porque se sabía. De hecho, en el 2011 se hizo una cata para comprobarlo y efectivamente se comprobó que había cuerpos con signos de violencia, y en el 2011 ya se hizo la exhumación sistemática. Lo que ocurre es que probablemente habrá, probablemente, fosas diseminadas en cunetas y en otras zonas, porque es una zona amplísima, una orografía muy difícil, y entonces probablemente habrá enterramientos clandestinos en zonas muy dispersas. Vale. Hay una finca próxima que es El Cándalo, que sí, se dice que hay una fosa localizada, pero esa no se ha exhumado todavía. Y probablemente habrá más, pero no se ha llegado a hacer una campaña sistemática de localización de otras fosas en este entorno. Vale. Fernando, ¿puede ser la Sauceda uno de los únicos pueblos de España que ha desaparecido precisamente por este hecho histórico, por lo de la Guerra Civil? Sí, bueno, yo tendría que pensarlo, pero creo que desde este punto de vista y en esta época y de esta forma, creo que fue el único que desapareció así, borrado del mapa directamente por un bombardeo. Sí, claro, porque se habla, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de Guernica, el bombardeo de Guernica, se habla del bombardeo de Alicante, el de Almería, ¿no? Pero como expresamente, y escuchás que fue desapareció de esa forma, no tengo yo constancia, tampoco. Por eso que ha habido otro bombardeo contra la población civil, pero los núcleos poblados, aunque derruidos, pero permanecieron. Eso. Aquí en la Sauceda solamente queda derruido como testigo en la ermita que se construyó en 1923, que queda el esqueleto, y alguna edificación más destrozada. Porque además lo que ocurrió después es que una vez que se instaló el acuartelamiento en el Marrufo, estas tropas terminaron destrozando del todo ya y quemando las chozas y todos los habitáculos que había en todo este entorno. O sea que además del bombardeo luego hubo un ensañamiento y se destrozó completamente todo este lugar de habitación. Vaya, se ve que estaban bastante, o sea, les tenía bastante inquina a ese sitio, posiblemente por el hecho histórico que esto está diciendo, ¿no? Por ser el último reducto de esa zona y por ser un sitio impenetrable, porque la verdad es que cuando uno va ahora le cuesta trabajo, y a medida que me iban contando la historia, Fernando, yo iba pensando, digo, ¿cómo se puede acceder aquí mediante, bueno, ya no con carro de combate porque aquello es imposible, pero sí de esa forma y tener tanto ensañamiento con un núcleo poblacional tan pequeñito? Y cuando uno escucha que tú tuviste la oportunidad de participar en este documental de Canal Sur, las personas mayores cuando empiezan a hablar, no creo que podamos llegar a lograr a entender ese ensañamiento tan grande que hubo de parte de estos militares. Exactamente, para ellos era algo inexplicable, cómo podía ser que, porque en ese documental se cuentan historias muy desgarradoras, ¿no? Y claro, son indescriptibles, entonces no tenía explicación. Pero claro, este ensañamiento se ha producido en otras zonas del país,
también sin aparente explicación, o sea, eso requeriría un estudio psiquiátrico porque no se explica por qué ese ensañamiento con personas indefensas, con mujeres, adolescentes, personas de edad. La verdad es que no tiene una explicación racional. Sí, la verdad es que claro, las directrices que habían establecido los mandos golpistas de exterminar una población, al menos exterminar como mínimo el 10% de cada núcleo tomado por ellos, y así se entiende que tome vigencia y fuerza el concepto de genocidio. Realmente lo que se produjo fue un genocidio de una población indefensa. Exactamente. Pues la verdad, ¿qué te parece, Fernando, si animamos a los oyentes también a que puedan ver ese documental que se llama La Sauceda, de la utopía al horror, porque tú participaste en él, y pueden poder entender de todo lo que nosotros estamos hablando, que aunque sea trágico, pero la verdad es que no es una historia que te deja indiferente, es una historia que, que cuando la escuchas, ¿verdad? Sí, se puede acceder, porque nosotros, tendría que contar brevemente que como consecuencia de la exhumación de 2012 se produjo una iniciativa por parte de una entidad sin ánimo de lucro, que es el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, que preside ahora Andrés Rebolledo, y esta institución fue la que respaldó esta exhumación. Pero esta exhumación tiene un proyecto añadido, que fue la rehabilitación de un cementerio que había también en la Sauceda, que estaba abandonado, se rehabilitó, y ese espacio es el que en el que se celebró el entierro digno de las personas cuyos cuerpos habían sido exhumados. Entonces se celebró el 1 de diciembre de 2012. Entonces ese cementerio está abierto al público, se construyó un panteón de la dignidad y allí están enterradas estas personas que fueron exhumadas en el Marrufo. Y otro proyecto añadido fue la rehabilitación de un edificio en Jimena de la Frontera, que se ha convertido en lo que hoy se llama la Casa de la Memoria La Sauceda, que contiene salas de exposiciones, una biblioteca especializada, un archivo histórico, sala de reuniones, sala de conferencias, y es, la consecuencia final de todo este proceso de recuperación de la memoria histórica. Entonces, esta Casa de la Memoria La Sauceda tiene una página web que se ha remozado recientemente, y la dirección es la siguiente: casamemorialasauceda.es. Entonces, en la portada hay un apartado de audiovisual y está permanentemente puesto en portada el documental de la utopía al horror. Fernando, ha sido un placer que nos hayas contado este pedazo de historia, que hayas apartado tu tiempo para estar con nosotros, y esperamos que nos acompañes en cualquier otro momento que quieras, porque aquí tienes tu casa, para que nosotros podamos seguir aprendiendo más historias como esta. Pues con mucho gusto os he atendido, y por supuesto estamos abiertos a futuras colaboraciones, e invitamos a las personas que lo deseen a que visiten la Casa de la Memoria La Sauceda en Jimena de la Frontera. Estupendo, yo voy a ser uno de ellos, cuanto que pueda. No de acuerdo. Muy bien, muy bien. Un saludo. De acuerdo, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Y terminamos el programa recordando que hombres como los protagonistas de la novela de no ficción Destrucción Masiva de Fernando Rueda se juegan la vida por hacer su trabajo y muchas veces no son correspondidos por su país. Después, Luis Mazarrasa nos contó cómo realizó la ruta de los mogoles, diferenciándonos de ellos a los mongoles, y cómo era ese imperio que duró durante 300 años. Muy interesante este libro de viajes. Y hemos terminado con Fernando Sigler, que nos ha descubierto la historia del despoblado de la Sauceda, un lugar maravilloso por donde está enclavado, pero muy triste su historia por lo que le ocurrió recientemente, arrasado por el bando sublevado de la Guerra Civil Española. La semana que viene vendremos con mucha más historia, así que sed felices y responsables, porque cada uno somos hombres de nuestro tiempo y al final seremos juzgados por la historia.